esta nueva serie de mensajes llamado Bienaventurados. Vamos a sustentar nuestro título con Mateo 5, 1 y 2, que dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Vamos a la introducción de este mensaje. Este es el principio de uno de los sermones más impactantes de Jesucristo, el Sermón del Monte. Este es el principio. Mateo capítulo 5, verso 1 y 2. Cuando Jesús declara esta palabra, o el escritor, que aquí viene siendo Mateo, viéndole la multitud, subió al monte a sentarse. Vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Era porque Mateo era uno de esos discípulos que estaba sentado allí escuchando las enseñanzas de Jesús. Pero Lucas 6, 12 al 16 dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. El verso 13 dice: y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, los cuales también llamó apóstoles. Y el verso 14 dice: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, a Jacobo y a Juan, a Felipe y a Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, porque habían dos Jacobo, a Simón llamado Celote, porque habían dos Simón, Simón Pedro y Simón el llamado Celote, Judas hermano de Jacobo, porque también habían dos Judas, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Estos son los 12 que habla Mateo 5, 1 y 2, que se sentaron aquí. O sea, ¿por qué le hago esta introducción? Porque si yo les dejo a ustedes solamente con esta información, viniendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. ¿Y cuáles fueron los discípulos que subieron? Yo nada más les digo que subieron sus discípulos, pero ustedes no sabrían cuáles. Ahora ustedes tienen claro que fueron estos 12 discípulos que estuvieron ¿con quién? Con Jesús sentado aquí mientras él daba el sermón del monte. Ahora vámonos al mensaje. Las bienaventuranzas. Y dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son cuando por mi causa los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Ahora sí, vamos a desglosar cada una de las bienaventuranzas. 1. Los pobres en espíritu son bienaventurados, y para ellos es el reino de los cielos. Y yo ocupo aquí Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 para respaldar esta bienaventuranza. Dice Apocalipsis 2:9: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico. O sea, Jesucristo aquí le está hablando a la iglesia diciéndole: yo conozco tu pobreza. Ahí está. Yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza. O sea, dígame quién no anda atribulado,
¿Quién no se siente en algún momento con escasez, que no le alcanza la plata, pero dice que es pobre? Porque comparándonos con otras personas que tienen millones y millones de dólares o millones y millones de pesos, usted diría: yo soy un pobre. Yo soy un pobre porque no me puedo comprar un auto, o no me puedo comprar una casa como la que tienen otras personas, o porque no puedo gastar en viaje como lo gastan otras personas. Y usted está luchando y peleando, ¿para qué? Para poder lograr poner el pan de cada día en su mesa. Y a veces preocupado porque llega el fin de mes y no sabe si va a alcanzar el dinero para pagar todas las cuentas. Y usted que dice: ay, que soy pobre, ¿por qué tengo que pasar necesidad? Pero Jesucristo dice: pero eres rico, eres rico. Entonces, déjeme decirle algo: la riqueza en el reino de Dios no se refiere a riquezas materiales ni a dinero, hermano. Eres rico porque tienes el reino de Dios. Eres rico porque tú vas a heredar el reino de Dios. Porque aquí dice que el reino de los cielos es para estos bienaventurados que son pobres. ¿En qué? En espíritu. Y allí es donde usted tiene que centrarse. Sentirse siempre un pobre en espíritu. Yo tengo que levantarme todos los días sintiéndome un pobre en espíritu. ¿Sabe por qué? Porque el día que yo me sienta rico en espíritu, dejo de buscar al Espíritu Santo. Pero mientras yo me sienta pobre, yo necesito cada día más de Él en mi vida. Y si usted deja al Espíritu Santo de lado, usted se pierde del camino, porque Romanos 8:14 dice que los que son hijos de Dios son guiados ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Entonces, si tú dejas al Espíritu Santo fuera de tu vida, ¿por quién vas a ser guiado? ¿Quién va a guiar tu vida? ¿A dónde vas a parar? Pero aquí vemos el lado B de esta bienaventuranza, que es Apocalipsis 3:17, que dice: porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, mira lo que dice Jesucristo aquí, el Señor, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea, esas personas ricas que tienen mucho dinero, esas personas que quizás tienen para gastar en viaje, para darse los lujos que ellos quieran, pero no piensan en la necesidad de una persona, esos son, así como los llama Jesucristo, miserables, desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Y si yo te desgloso eso, desventurado es que no es bienaventurado. Miserable, o sea que es una persona miserable, que tiene dinero y no es capaz de ayudar a una persona con necesidad, sino que es avaro. Pobre, a pesar que tiene dinero, es pobre porque no tiene la verdadera riqueza, que es el reino de los cielos, que la tenemos nosotros. Que de repente nos sentimos pobres, pero Jesús nos dice: no eres pobre, eres rico, rica. Tienes tesoros invaluables en el reino de los cielos. Y dice: ciego porque no ven la verdad de Dios, porque tienen sus ojos tapados y no pueden ver la verdad de Dios que vemos nosotros. Y desnudo porque no tienen esas vestiduras blancas resplandecientes que nos coloca el Espíritu Santo a nosotros cuando llega a nuestra vida. Ahora, si yo pudiera comparar esto que está aquí, lo encerraría en la historia de Lázaro y el rico. Que el rico comía banquetes y hacía fiesta todos los días, y Lázaro, que era el mendigo leproso que estaba a la puerta de su casa, no le daba ni una migaja. Ninguna migaja le daba. Y cuando se murió, ¿qué pasó? ¿Le sirvió la riqueza al rico para ganar el reino de los cielos? ¿Le sirvió? No, el rico se fue al lugar de tormento, donde el gusano no muere y el calor es sofocante y no se apaga. Y el Lázaro, el pobre desventurado, el pobre que parecía mendigo, el pobre que nadie lo miraba, pero que en realidad no era desventurado, sino que era bienaventurado, estaba en el seno de Abraham. Y el rico le decía: Abraham, Señor mío, por favor, deja que Lázaro moje su dedo con agua y me deje caer una gota de agua en mi lengua. Y Abraham le decía: no, un
un gran abismo nos separa a ti de nosotros y de nosotros de ti. Ni tú puedes venir acá, ni yo puedo ir allá. Oiga, así va a ser, hermano. Usted va a ver a la gente sufriendo. Usted va a verlo sufriendo, gritando y llorando. Si es que usted muere y va al seno de Abraham. Pero si es la venida del Señor Jesucristo, usted no lo va a ver porque vamos a irnos al cielo. Pero todo el que muere en el Señor Jesucristo va al seno de Abraham, según lo que está narrando Jesucristo en la historia de Lázaro y el rico. Entonces, esos que se creen que porque tienen dinero se han ganado todo, esos son los primeros que van de cabeza al lugar de tormento. Pero no todos, porque no podemos decir que todos los ricos se van a ir al infierno, porque Jesús dijo, difícilmente un rico entra al reino de los cielos. O sea que hay ricos que van a entrar porque ellos que creen en Dios son personas que tienen el don de bendecir, ayudan a las personas necesitadas y quieren honrar a Dios con sus bienes. No son ávaros. Ahora, sigamos al punto 2. Al punto 2. Los que lloran son bienaventurados, porque ellos recibirán consolación. En algún momento de su vida, usted se ha encontrado llorando. Yo me he encontrado llorando como un niño, como un bebé, lágrimas. Te equivocaste, pasaste por un momento difícil, estás en una prueba, lo que sea, pero estás llorando. Hay una pérdida, lo que sea, pero estás llorando. ¿Sabe algo? Juan 15:26. Todos los que lloran reciben consolación a través de esta palabra que está en Juan 15:26. Pero cuando venga, ¿quién? ¿Quién? El Consolador. ¿A quién enviará? Jesucristo. Porque dice, el cual yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. O sea, toda consolación viene de parte del Consolador. Él es el que consuela. No el papá, no la mamá, no el pastor, no el hermano o la hermana. El que te consuela a ti es el Espíritu Santo. ¿Y sabe algo, hermano? Cuando nosotros logramos entender eso, de que el que te consuela, el que te restaura, el que te fortalece, el que te guía, el que te ayuda, el que te enseña, es el Espíritu Santo, tú dejas de poner la mirada en el hombre. Y si el hombre se equivoca, no te afecta a ti, no afecta a tu vida. Mire, a mí me costó 11 años entender eso, que el Espíritu Santo es el que consuela. 11 años esperando ser restaurado por un hombre. Yo no sé cuántos años llevas tú diciendo, es que necesito ir a un psiquiatra, es que necesito ir a un psicólogo para poder que me aconseje, para poder que me entienda, porque nadie me entiende. Y el Espíritu Santo ha estado al lado tuyo toda tu vida, queriéndote consolar, queriéndote aconsejar, queriéndote guiar, pero tú lo has ignorado, como yo lo ignoré 11 años. Buscando que el pastor me consolara, que el pastor me restaurara, que el pastor me ayudara. ¿Y sabe algo? Cuando me di cuenta que estaba mal, inmediatamente volví al principio y comencé a caminar con el Espíritu como debía hacerlo. Y gracias a Dios mi vida fue restaurada y fui consolado y fui transformado. Y ahora dependo en todo tiempo del Espíritu Santo. Mira, hermano, mi propósito es decirle a usted que usted tiene que depender del Espíritu Santo, no de mí. Leo, tú no tienes que depender de tu mamá. Johnny, tú no tienes que depender de tu tío, de tu tía, porque estás aquí en Chile. Mi hermana Legana no debe depender del papá. No debe depender. Yo no debo depender de mi esposa. Yo tengo que depender de Dios y del Espíritu Santo de Dios. Porque hablamos de una dependencia emocional, espiritual. Hay responsabilidad dentro del hogar que hay que asumir. Sí, hay responsabilidades, pero eso no tiene que ver nada con recibir consolación. La consolación la vas a recibir y la restauración de parte del Espíritu Santo de Dios. Ahora,
Vamos al 3. Los mansos son bienaventurados, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Salmo 76:9. Cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. O sea, David declarando aquí que Dios es el que se levanta para juzgar, es el que se levanta para salvar a todos los que mansos de la tierra. A todos los mansos de la tierra. A todos los mansos de la tierra. Mi mamá tenía un dicho que gracias a Dios se le quitó de la boca, porque eso no está en la Biblia. Por si alguno por ahí piensa que esta palabra está en la Biblia, que dice yo soy manso pero no menso. Eso no es una palabra cristiana, ni siquiera debería estar en la boca de un cristiano, porque muchos dicen que yo soy manso pero no menso, para reaccionar de una forma cuando alguien te hace algo. Pero la Biblia dice que los que son mansos son bienaventurados, porque van a recibir la tierra en heredad. Y aquí dice que Dios es el que se levanta para defenderte. Dios es el que se levanta ¿para qué? Para juzgar al que te hace a ti algo malo, no tú. Yo no me puedo levantar. Incluso Dios dice: no te vengues, déjame a mí. Bienaventurado es una persona que es bendecida por Dios y hace la voluntad de Dios. Eso es un bienaventurado, que está lleno de Dios. Ahí le respondí a alguno que también quería saber que yo era bienaventurado. Estar lleno de Dios y obedecer a Dios es ser bienaventurado. ¿Sabe por qué? Porque esto no es fácil. Entonces, los mansos, nosotros no podemos andar peleando por la vida. No podemos andar peleando por la vida. 4. Los que tienen hambre y sed de justicia son bienaventurados. Y para eso yo me voy a Amós, capítulo 8, verso 11, que dice: he aquí vienen días, dice Yahvé el Señor, en los cuales enviaré hambre a toda la tierra. Pero dice, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Yahvé. Hermano, hoy en día hay sed y hambre por escuchar la palabra de Dios. Hay sed y hambre en muchas personas, porque Dios ha enviado, según Amós capítulo 8, verso 11, que haya hambre y sed de la palabra. ¿Y qué es lo que te dice aquí en la bienaventuranza? La 4 que estamos hablando dice: los que tienen hambre y sed de justicia son bienaventurados. O sea, la palabra de Dios es justa. Si usted tiene hambre de la palabra de Dios y sed de la palabra de Dios, ¿qué usted va a hacer? ¿Qué voy a hacer yo? Yo le pregunto, no me responda a mí, respóndase usted. ¿Usted tiene un tiempo para leer las escrituras al día? ¿Usted alimenta su espíritu? Johnny, hermano Moisés, hermano Leo, hermana Lorena, hermano Miguel, hermana Alejandra. No me responda a mí, respóndale a Dios. Usted saca, aunque sea al día, 5 minutos para leer, no sé, 3 versículos, 4 versículos, que no es mucho. Entonces, si Dios está diciendo que va a poner sed y hambre de su palabra en nuestra vida, porque nosotros tenemos que saciar esa hambre con la palabra de Él. De nada sirve, hermano, venir aquí todos los domingos y durante la semana no leer la palabra, no tener ni una relación con Dios. Eso no sirve de nada. Aquí lo único que se está engañando es usted, porque Dios no puede ser burlado. Mire, yo le voy a proponer algo y cuéntemelo el próximo domingo. Póngalo a práctica a partir de hoy. De hoy, en cualquier hora del día, separe 10 minutos, y si quiere póngalo con alarma en el teléfono, 10 minutos en el que nadie lo moleste. Nadie. No te estoy pidiendo una hora, 10 minutos en que nadie te moleste. Y sepáralo para leer la palabra de Dios. Y tu hambre y tu sed de Dios se va a comenzar a saciar. ¿Y tú sabes qué va a pasar en tu vida? Cuando llegue el domingo, ya usted no va a estar leyendo 10 minutos diarios la palabra de Dios. Póngalo en práctica. Se van a comprometer, me van a contar el domingo cómo les fue. Háganlo. No por mí. Yo lo hago. Hágalo por usted. Y para tener una relación con Dios.
Ahora, 5. Los misericordiosos son bienaventurados porque alcanzarán misericordia. Y aquí me voy a Lamentaciones capítulo 3, verso 22, que dice: por la misericordia de Yahvé no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y el 23 dice: nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Oiga, hermano, en la Biblia la misericordia aparece 365 veces. ¿Y usted sabe por qué aparece 365 veces? Por el verso 23. Nueva son cada mañana, grande es tu fidelidad. La misericordia de Dios es nueva cada día para con cada uno de nosotros. Que a pesar que Él nos ama, que a pesar que Él entregó lo más precioso que es su Hijo, que a pesar que Él nos busca, que Él quiere tener una relación con nosotros, nosotros no queremos alejar de Él. Incluyo a todos. Porque ¿cuál es la particularidad de una oveja, hermano Miguel? Arrancarse para el cerro como las cabras, arrancarse donde está el peligro. La oveja, si tú no la tienes encerrada, ella va a correr loca y saltar como loca. La oveja siempre tiende a irse donde no debe. Por eso nos compara a nosotros el Señor con ovejas, porque siempre nos vamos donde está el peligro. Pero la misericordia de Dios es nueva cada mañana, cada día. Y mira, hermano, si usted ha pecado, si usted sigue pecando, si usted se sigue equivocando por tomar malas decisiones, Lamentaciones 3:22 dice que por la misericordia de Yahvé no hemos sido consumidos. O sea, usted no ha sido consumido por la misericordia de Dios. Conversaba yo con mi esposa con lo que está pasando con los mineros, que es difícil. ¿Sabe por qué es difícil? Porque nadie sabe si esos hombres que están allí confesaron al Señor Jesús como Salvador de su vida. Nadie lo sabe. ¿Y sabe cuál es el problema? Que llegó repentinamente la muerte. Repentina. Ninguno la esperaba. Ninguno esperaba la muerte. Ahora yo tengo una pregunta. Usted que ha confesado al Señor Jesús como Señor de su vida, si usted se aparta de Dios, si usted deja al Espíritu Santo de lado y comienza a seguir sus propios caminos, ¿qué pasa si pasaría esto que le pasó a los mineros en su vida? ¿Usted cree que va a tener tiempo de arrepentirse? ¿Cree que va a tener tiempo de decirle: Padre, perdóname, me arrepiento? Hermano, tratando de hacerme una idea, yo cuando trabajaba en la minería, yo entré al túnel de la mina subterránea de aquí, de Codelco, al nivel 17. Allá adentro entré a conocer la mina subterránea. Fui a Sur. Trabajé también en Saladillo, en Sur. Yo sé lo que es una mina. Sé lo que está dentro de un túnel oscuro, en donde depende solamente de la luz que está allí artificial y de la ventilación que por medio de mangas y ventiladores hace que circule, y por medio de unas chimeneas que hace que circule y entre el viento y salga. Pero estas personas que estaban allí, yo me imagino cuando sucedió esto, que cayeron esas piedras, hermano, se cumplió lo que dice la palabra: en un abrir y cerrar de ojos, así será la venida del Hijo del Hombre. Y así, si yo interpreto eso para nuestra vida, mucha gente piensa que eso solamente se refiere al día que va a venir el Señor. No, puede llegar a tu vida así, un abrir y cerrar de ojos, así, rápido. Pues estás durmiendo, un paro, ahí, un paro cardíaco, un infarto. ¿Cuántos no se han muerto durmiendo, hermano? Y usted se acuesta enojado, se acuesta peleado, se acuesta sin haberse arrepentido. O sea, lo que yo le estoy diciendo no es para retarlo, es para advertirle, hermano, que nosotros tenemos todas las advertencias que la Biblia nos dice. Que no dejes caer el sol sobre tu enojo. No te acuestes a dormir enojado. Enójate, pero no peques. Perdona, arregla las cuentas, arrepiéntete. Todo eso está en la palabra. Pero a veces nosotros queremos vivir como que nosotros tenemos el día de nuestra vida asegurado. O sea, yo sé cuándo voy a morir y ahí yo me voy a arrepentir. ¿Sabe algo? El día de mañana no está asegurado para nadie. Para nadie.
Hay muchas iglesias que no predican esta palabra por no incomodar a los hermanos, pero yo prefiero incomodarte. ¿Saben por qué? Porque si usted no quiere congregarse con nosotros aquí porque le digo la verdad, yo no voy a tener problema con Dios, usted lo va a tener. Pero si usted quiere congregarse aquí porque yo estoy mintiendo y engañando, diciéndole que le va a ir bien, entonces yo voy a ser el responsable delante de Dios y yo prefiero traspasarle la responsabilidad a ustedes. Usted sea responsable de su vida delante de Dios. Yo cumplo con decirle la verdad. Usted no va a poder decir el día de juicio: el pastor nunca me dijo esto, el pastor me engañó. Usted va a decir: sí, el pastor lo decía, pero yo no le hacía caso. El pastor lo hablaba, pero yo pensaba que tenía tiempo. Seguimos. 6. Los de limpio corazón son bienaventurados porque ellos verán a Dios. Y para esto vamos al libro de Salmos 51:10. Dice David, el salmista: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Usted sabe cuándo declaró David esas palabras? ¿Usted lo sabe o se lo puedo decir? Se lo voy a decir. ¿Han escuchado del pecado de David con Betsabé? Betsabé era la mujer ¿de quién? De Urías. El rey David tenía que estar en una batalla peleando con el ejército, pero él se quedó en su palacio de ocioso. Cuando entra la ociosidad a nuestra vida, detrásito se va metiendo también el pecado. ¿Sí? Se entró el pecado con la ociosidad de David. ¿Y qué pasó? David se paseaba, dice que en la terraza de su palacio, y miró para abajo y había una mujer bañándose desnuda. Esta es Betsabé, mujer de Urías. Y cuando vio a esta mujer en la ociosidad, el pecado entró de la codicia y pidió querer estar con esa mujer. Y después no fue suficiente estar con la mujer, sino que la mujer vino a decirle después que quedó embarazada de él. Cuando David se enteró que la mujer estaba embarazada, él mandó a buscar a Urías para que Urías se acostara con su mujer. Y como quien dice buen chileno, buen panameño, métele gato por liebre a Urías, para que Urías se acostara con su mujer y la mujer le dijera: oh, Urías, quedé embarazada de ti. Mira toda la ociosidad como maquina en la cabeza. Y David es conforme al corazón de Dios, para que vean que ser conforme al corazón de Dios no significa que no te vas a equivocar y vas a cometer errores y andas de ocioso. Pero Urías, en su lealtad, sabiendo que sus compañeros estaban peleando, él dijo: no, yo no me voy a llegar a mi mujer, sino que se acostó a dormir afuera de la puerta del palacio del rey. Mira la lealtad de Urías. Y el rey, al ver que Urías no quería acostarse con su mujer, siguiendo en el pecado, en la ociosidad, decide mandar a Urías con una carta a su general para que lo pusiera en la primera fila, a donde todos mueren. Y allí lo pusieron, y allí mataron a Urías. Entonces después, cuando esta mujer está embarazada y matan a Urías, él dice: ya ven, entonces quédate conmigo, ahora yo te voy a recibir como que soy un buen hombre a los ojos de los hombres, y voy a recibir a esta mujer embarazada, viuda, para que sea mi mujer. Pero había un pecado que oculto. Y cuando Dios confrontó a David a través de Natán, el profeta, y le contó la historia de aquel hombre rico, millonario, que se quedó con una ovejita que no era de él, teniendo tantas ovejas, y la mató y se la comió, y dejó a la otra persona que tenía una sola ovejita, sin oveja. Y el rey dijo: ese hombre, el tal, debe morir. Y el profeta Natán dice: tú eres ese hombre, tú eres el que mereces morir, rey, porque tú mataste al esposo de esa ovejita. Ahí David abrió sus ojos y dijo: he pecado, merezco la muerte. Pero Dios le mandó a decir a través del profeta: no vas a morir tú, David, sino que va a morir ese niño. Ese fruto del pecado va a morir. Y David dice que ayunó, y David dice pero no logró convencer a Dios. Ya Dios había dictaminado. Pero en medio de ese proceso, David declara esa palabra porque él se dio cuenta que su corazón no era recto ni limpio delante de Dios.
Y en medio de su proceso Él declara el Salmo 51, 10. Pero usted puede leerlo en su casa completo, Salmo 51 completo. Y dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y también le dice: y no apartes de mí tu Santo Espíritu. Hermano, cuando el Espíritu Santo se va de su vida, es lo peor que le puede pasar a un cristiano. Porque vienen no solamente el demonio o el espíritu inmundo que Dios sacó de tu vida, sino que vienen 7 más. Porque ven la casa arreglada, bonita y adornada, y el estado viene a ser peor que el que tenías cuando tú llegaste a los pies del Señor. Eso lo dice la Escritura. Entonces, el 6 dice: los de limpio corazón son bienaventurados porque verán a Dios. Usted quiere ver a Dios, sea de limpio corazón. Ahora, 7. Los pacificadores son bienaventurados porque serán llamados hijos de Dios. Y aquí yo me voy a 2 de Corintios 5:18 y dice: y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Hermano, según lo que estábamos viendo aquí del 7, los pacificadores son bienaventurados porque son llamados hijos de Dios. Usted tiene que preocuparse de ser un pacificador, un reconciliador en su familia, en toda persona que usted conozca. No sea un atizador, un carbonero, echándole leña al fuego para que los problemas se pongan más grandes. No, es que tú tienes que... No. Siempre usted recuerde que hay aquí un ministerio que nos ha sido dado a todos, que es el ministerio ¿de qué? De la reconciliación. Porque nosotros hemos sido reconciliados con Dios en el Señor Jesucristo. Y si Él nos reconcilió con Dios, Él quiere que tú seas reconciliador de los demás a través del Señor Jesucristo, para que sean reconciliados con Dios. Que no nos quedemos como egoístas sin compartir la reconciliación del reino a los demás. 8. Los que padecen persecución por causa de la justicia son bienaventurados. 1 de Corintios 4:11 dice: hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Y el verso 12 dice: nos fatigamos, trabajamos con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. O sea, Jesucristo dice que los que padecen persecución por causa de la justicia son bienaventurados. Y aquí el apóstol Pablo nos aclara mejor el panorama, porque él explica aquí en 1 de Corintios 4:11 y 12 todo lo que él padeció como siervo de Dios y lo soportó. Dice: hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados. Pero ese desnudo no significa un desnudo de sin ropa, sino que ellos están desnudos a los ojos del mundo. La Biblia dice que nosotros somos libro abierto a las personas, ante el mundo. Somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos, se cansan, trabajamos con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Ahora, 9. Los que son vituperados, perseguidos y les levanten falso testimonio son bienaventurados. Y aquí yo me voy a Lucas 23:31, que dice: porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? Jesucristo dice: si en mí, cuando Jesús estaba diciendo eso, es porque él estaba en medio de la crucifixión. Y todo lo que le hicieron a Jesús, un juicio falso, con pruebas falsas, lo vituperaron, lo golpearon, lo abofetearon, lo castigaron, lo latigaron, lo traspasaron con lanza, con clavo. Pero él dice: si esto hacen con el árbol verde que soy yo, decía Jesucristo en la cruz, ¿qué no van a hacer con ustedes, que son los árboles secos? O sea, que nosotros no podemos pensar que venir a los caminos del Señor, que venir al cristianismo, un verdadero cristianismo, significa vivir la vida feliz, o como Ricky Martin, vivir la vida loca. Cuando el Señor llega a su corazón, cuando el Espíritu Santo llega a la vida de alguien de verdad,
Hermano, déjeme decirle que las malas mañas se le van a quitar. Pero si usted no se le ha quitado las malas mañas, porque el Espíritu no ha llegado del todo a su vida. 10, que vamos terminando ya. Los que padecemos algo de esto y cumplamos con esto también, alegrémonos, porque es el camino correcto. Padecer todas estas bienaventuranzas te hace a ti un bienaventurado. Sufrir todos estos dolores te hace a ti un bienaventurado. Un bienaventurado no te hace creer solo en Dios, ¿no? Un bienaventurado no te hace venir un domingo a la iglesia y sentarte a escuchar la palabra. Un bienaventurado no te hace ser dadivoso con una persona, sino poner en práctica esto que Jesucristo estaba enseñándole a los apóstoles allí, con todo ese montón de personas que estaban en el sermón del monte. Más de 4,000 personas escuchando las bienaventuranzas del Señor. Y Filipenses 4:4 dice: regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense. O sea, que nosotros, para poder cumplir con esta bienaventuranza, necesitamos regocijarnos. Gócense y alégrense, porque su galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron ¿a quién? A los profetas que fueron antes de ustedes. Y esta es la conclusión de este mensaje, hermano. Ser un hombre, una mujer bienaventurada o bienaventurado es más difícil hacerlo que decirlo. Porque usted a cualquiera le puede decir: no, hermano, usted es bienaventurado, usted es bienaventurada. Eso es fácil. Pero ya usted sabe lo que hay que hacer para ser un bienaventurado. Yo todavía no cumplo con esto a cabalidad todo, pero yo sé que me tengo que esforzar. Yo mismo me tengo que exigir. Entonces, esta bienaventuranza en su vida no se queden como una enseñanza más, sino que sean el inicio de un proponerse hacer cambios en su vida, de los cuales aquí Jesús dice que tienen que hacer para poder heredar todo esto. Porque hay promesas. La Biblia está llena de promesas, pero nadie quiere pagar el precio que representa obtener esas promesas. Quieren que lleguen fácil, quieren que lleguen solas. Pues no. Usted tiene que caminar el camino estrecho y cargar una cruz, negarse a sí mismo, crucificarse con el Señor. Dice el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, le decía a los Gálatas. Mas no vivo yo, ¿vive quién? Cristo en mí.